¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy vamos a compartir una historia que tiene que ver con los viajes, tiene que ver con la naturaleza, también con los sueños, con los desafíos. Bueno, estos viajes requieren de una preparación, no solamente logística, también imagino yo que interna, emocional. Sobre todo esto vamos a conversar hoy con Agustín Bolzán. Pero bueno, vamos a empezar a meternos en esta experiencia. Gracias, Agustín, por visitarnos. No, gracias a vos por invitarme. En esta introducción de imágenes fuimos viendo el paisaje desde el cielo, la llegada, los lugares que habitaron para preparar la experiencia. Bueno, estuviste en Kenia y en Tanzania. ¿Cuál fue el objetivo de este viaje? En realidad, el objetivo inicial, que llevaba ya como una meta de hace 10 años fácilmente, era visitar el Parque Nacional de Serengeti. Serengeti en Tanzania es, diría yo, la meca de cualquier persona que le interesa la vida salvaje, los animales, y si le interesa aparte la fotografía, con mucha más razón. Claro. El tema fue que durante, digamos, y esto tiene un origen de hace varias décadas, yo diría arriba de 60 años, cuando mi padre nos trajo un libro que había conseguido en Estados Unidos, volviendo de un congreso. Vamos a mostrarlo, Luis, porque me crucé en el plano, pero era para buscar el libro. Sí. Esto que para ustedes era el libro de la cebra. Exactamente. ¿No? Cuando eran chicos, por la tapa. Porque era lo único, digamos, eso y las fotos, sí, era lo único que entendíamos. El libro está en inglés, nosotros empezábamos a leer y escribir en castellano, así que fueron las fotos los que nos fueron introduciendo en todo lo que era la parte africana, lo que son, en esos momentos también de chico uno veía muchas películas o de Tarzán o de Jim de la Selva, o sea, nosotros teníamos mucha inquietud por todo lo que era ese continente mundo misterioso, ¿no? Uh-huh. Lecturas de Salgari también, había de todo un poco. En televisión había muchas series también que se desarrollaban en África, y mi padre siempre nos impulsó a apreciar y observar toda la naturaleza. Entonces, de ahí venía este, yo digo, sueño, que llevó mucho tiempo en realizarlo. Primero porque, bueno, uno tiene una vida de estudios, familia, uno está en el fondo del mundo, o sea, uno no se imagina cómo es la logística para hacer eso, pero con el correr de los años, uno dice, bueno, si ahora puedo hacerlo, es el momento, ¿no? Y esto confirma un poco mi hipótesis del inicio, que no son viajes que surgen en poco tiempo, se van tejiendo, ¿no? Se van construyendo a lo largo de los años. Esto que decías vos, desde este libro, un montón de otras cosas que te motivaban y relacionaban con África, y bueno, después encontrar el momento adecuado para hacerlo. Bueno, tenemos otro video que muestra precisamente ya el recorrido sobre lo que es la llanura. Ahí lo vemos, mirá, y lo escuchamos porque tiene el sonido justamente del momento, el sonido ambiente, lo dejamos para vivenciarlo un poquitito y que vos nos puedas contar. Esto es cuando estamos viajando del este de Serengeti al norte, que es un poco el objetivo que tenía este viaje, de ver lo que es la gran migración africana. Son aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de animales que se van moviendo en forma circular por Serengeti,
En la época del año, entre julio y septiembre, es cuando llegan hasta el río Mara. Eso tiene que ver con las estaciones, ¿no? Eso sigue van siguiendo las lluvias. Claro. Tienen ya el instinto de seguir las lluvias, seguir los pastos y seguir las tierras donde encuentran también minerales, que les van a ser importantes a la vuelta, cuando vuelvan hacia el sur, para en los meses de enero, febrero y marzo, empezar la reproducción, las apariciones de las crías, ¿no? Y acá nos cruzamos directamente con News, que estaban volviendo del cruce. Esto lleva 3 meses cruzar a todos esos animales. Es muy interesante ver cómo se comportan frente al río, ¿no? Claro. Cómo se organizan, porque no puede llevar horas, a ellos llevar horas tomar la decisión de cruzar el río. Son distintos puntos donde van cruzando y a veces cruzan la mitad, cruza uno, vuelven a cruzar para atrás. Es fascinante. Y lo que tiene aparte de maravilloso es que es casi religioso. Es decir, acá nosotros nos cruzamos con una hilera infinita de News que iban como en procesión en silencio. O sea, no iban saltando, corriendo, no, iban todos en hilera, uno atrás del otro. Eso, digamos, para mí esta fue la experiencia más importante, más allá del cruce del río. Que ahí estamos viendo que algunos que han cruzado pasan delante de nosotros. En la zona del cruce del río hay muchísimos vehículos, es un lugar muy turístico, pero yo diría que no es la parte más importante o interesante de toda la experiencia. Sino la previa, cuando ellos toman la decisión, ¿no? Cuando van... No, y todo lo que uno ve, porque digamos, la parte más linda es cuando uno va solo por el camino, ¿no? O sea, no acá cuando ya se suman todos los turistas, está lleno de vehículos, se hace como mucho más civilizado comercial. Claro. Pero es inevitable porque es lo que atrae al turismo de todo el mundo. Y vos decías, es importante tener una logística, a veces uno no se imagina. Bueno, ¿cómo fue tu preparativo y cómo lograste hacerlo? ¿Cómo tenés que ir? ¿Qué tenés que llevar? ¿Vacunas? Claro, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, ahí... Cuando yo llegué al aeropuerto de Nairobi en la madrugada, lo primero que me pidieron no fue el pasaporte, sino el certificado de fiebre amarilla. Claro. Y lo primero que a uno lo detienen. Yo hacía 15 años que había sido vacunado por un viaje al norte de Brasil, así que estaba todo en orden. Pero digamos, y después ver qué pasa con la malaria. Entonces, consultando a mi médico clínico, yo formo parte de un foro de fotógrafos de naturaleza en Estados Unidos, entonces preguntando a gente que había estado ahí, bueno, cuál era la experiencia, porque digamos, cuando uno agarra, por ejemplo, internet y empieza a buscar, salen un montón de opiniones y muy diversas. Claro, una opción es tomar una medicación que se toma unos días previos al viaje, durante creo que un mes. Todo el mundo dice que te cae muy mal. Pero cae mal. Sí. Yo todo este viaje lo organicé aparte a través de este foro, preguntando, bueno, qué época, a qué lugares. Yo buscaba algo muy distinto a lo que buscan muchos, que es algo de confort. Hay mucha gente que le gusta ir allá para subirse al vehículo, que lo lleven a ver los animales. Listo, le saqué una foto con el celular, busquemos el otro, ¿no? Como uno va a un zoológico jaula por jaula. Y después quieren tener una buena habitación, una piscina en el hotel. Aire, y bueno, si un día me quedo que haya mucha comida, o sea, el placer del chitadino, como uno dice, ¿no? O sea, que está bien, pero digamos, no es lo que yo buscaba, y eso aparte, que el que va a salir, como salía yo, que está todo el día afuera, no lo disfrutás, aunque quisieras, porque volvés para cenar y uno cae rendido en la cama, al día siguiente a las 5 de la mañana uno está de vuelta arriba. Claro. Entonces... Sí, veíamos en las imágenes que había carpas y había casas de otras características, no los hoteles. Exacto. Y así, vos lograste ir a uno de esos lugares. Yo me contactó dentro de ese grupo un fotógrafo australiano que me dice, para darte una referencia, yo llevo 50 viajes al África. Él entonces me contactó con una agencia de viaje del que le manejaba las cosas, que es un tanzano, pero que vive en Australia y trabaja con un italiano que vive en Tanzania. Y ahí fueron, bueno, ¿qué es lo que uno busca? ¿Qué nivel de lujo? Ninguno. Un catre, comida y un baño, una ducha, digamos, para alguna vez. Digamos, baño no tiene, si quiere, todas las selvas y los leones lo permiten.
Entonces ahí fuimos bajando todos los niveles hasta llegar a lo que son campamentos. Uno de ellos es un campamento móvil, se va moviendo durante el año siguiendo la migración, o sea, va al norte, después vuelve al sur para fin de año. Y tiendas de campaña. Es decir, uno ahí tiene una cama cómoda, pero después, por ejemplo, en el norte no había internet. La tienda tenía algunas lamparitas que funcionaban por energía solar, pero no había un toma para poder cargar una batería, nada. Solo tenía una tienda aparte, donde ahí sí uno podía hacer todo eso, pero era ahí. Y después en la ducha venían dos, que traían 2 baldes, cargaban en un tanquecito arriba, y uno tenía un balancín, y con eso tiraba agua, cerraba, tiraba agua, cerraba. Y no había, o sea, para una persona que tiene problemas de estabilidad es complicado porque no hay dónde agarrarse en la ducha, ¿no? Claro. Es todo lona. Entonces, eso era, realmente para mí fue de los lugares, y se lo dije al manager, el más fabuloso, el más hermoso, porque era casi como volver a los viejos exploradores que iban en tienda, ¿no? Claro. Con el confort mínimo. Posible, ¿no? Exacto. Y bueno, y también vas desarrollando con el tiempo. Vos decías, uno tiene una carrera, una familia, vos estuviste años dedicado a la ciencia, sos doctor en ciencias químicas, pero con esta pasión de observar, de descubrir, observar y contemplar, decís vos, ¿no? Sí. Y bueno, acá con la gente que te acompañó también y te ayudó a que esto sea posible, pero también poniendo el foco en algo que te interesaba mucho, que era la situación de los rinocerontes. Nos compartiste material, que lo vamos a poner al aire ahora justamente, hay un video y también hay imágenes, pero vamos primero con el video, Javi. I lost eyesight on 5. Yeah. The other one is a disease called cataract litter. This is the cataract. Yes, yeah. And they make him to be blind. When rhino become blind, he can't survive with the wound that's home. So he was moved away from the wound. I lost eyesight on 5. Yeah. The other one is a disease called cataract litter. This is the cataract. Yes, and they make him to be blind. ¿Querés contarnos, Agustín, qué te estaban diciendo en ese momento? ¿Dónde estabas? Una de las cosas que no dije al inicio es que la idea original fue ir al Serengeti. Y en las cosas que estuvimos hablando en la organización con estos 2 amigos ahora, digamos, que me ayudaron a organizar esto, el tema era, bueno, ¿qué querés ver? Uno dice todo. O sea, y todo no se puede, ¿no? Todo no se puede, no. Y es demasiado, claro. De las especies que yo les comenté, uno de los problemas era, digo, ¿voy a ver rinocerontes? Difícil. Hay, pero hay muy pocos en el norte. Dice, si él me decía, el fotógrafo, yo he sacado, me mandó fotos, dice, pero no tengas muchas esperanzas, si sale bien, si no, no. Entonces yo ahí recordé que en Kenia, cruzando la frontera de Tanzania, al norte de Nairobi, hay un centro de conservación de rinocerontes. Hay una fotógrafa norteamericana, Amy Vitale, que ha trabajado mucho en eso, ha difundido el problema de la extinción y ha promocionado mucho ese lugar de conservación. Eso me llevó entonces a decir, bueno, hagamos una cosa, arranquemos o terminemos en Kenia. Le dije a mi agente, digo, ¿dónde es mejor? Quiero ir a ver eso. Y efectivamente es un lugar de 300 kilómetros cuadrados, está toda la fauna que uno puede ver también en Tanzania, mayormente casi toda, pero tiene una gran concentración de rinocerontes porque están dedicados a la conservación del rinoceronte negro, que era con el que me veían ahí. Este rinoceronte negro es muy particular, se llama Baraka, que significa en Swahili esperanza, porque si no fue el primero, fue uno de los primeros rinocerontes que nacieron ahí y que ayudaron entonces a desarrollar la conservación y la reproducción de rinocerontes negros. Y la particularidad que tiene él, uno lo ve ahí, parece un perrito, realmente es una maravilla, pero es ciego. Él perdió un ojo en una pelea entre rinocerontes, como pasa siempre, o sea, la vida salvaje es dura, sí. Y el otro tuvo un problema de cataratas. Entonces, como él está ciego, ahí lo tienen como mascota, así tiene un amplio espacio donde se alimenta, camina, anda, tiene un cerco para que no se pierda. Y él se maneja mucho con el oído y el olfato. Claro. Entonces uno lo llama y encima si uno tiene una zanahoria se acerca
es maravilloso, aparte de ver el volumen de ese animal y ver la cornamenta, ¿no?, que tiene, claro. Es como una cimitarra, ¿no? O sea que los negros están allí con una política de reproducción por parte de este lugar de preservación. ¿Y los blancos? Eso es un tema. Sí. Ahí tienen las dos variedades. Rinocerontes blancos del sur, que yo ya los había visto en Sudáfrica, y los del norte, que eran los que originalmente estaban por Sudán, por Uganda, es decir, más al norte de Kenia. El problema es que a lo largo de los años, entre la caza furtiva, las guerras internas, se fueron extinguiendo. Hace unos, yo calculo 15 años creo, llevaron ahí los 6 rinocerontes blancos de un zoológico de Checoslovaquia. Claro. Y con la esperanza de poder reproducirlos. El problema fue, eran 2 machos y 3 hembras, si mal no recuerdo. El problema fue que no lograban la reproducción, que se aparearan. Murió primero un macho, después creo que fue el 18, hay una muestra sobre eso de Ami Vitale que es fabulosa. Ahí el último macho, ahí está el... Sí, ahí tenemos la placa que vos nos compartiste. Exacto. Es decir, puede ser, algunos decían, en algún momento había un par de rinocerontes sueltos, no sé si por Uganda, que aparezca, pero nunca más se los volvió a ver. Y claro, con las guerras internas que se están disparando muchas veces en algunos de esos países por conflictos políticos, de guerrilla y compañía, es posible que hayan perecido, nadie los volvió a ver, y quedaron entonces las 2 hembras. El problema de las 2 hembras, una es la madre, Najin, y la Fatu es la hija de ella, vinieron de Checoslovaquia también, y la idea era poder, aunque sea, hacer una fecundación in vitro y poder implantar embriones. De Sudán pudieron tener a lo largo del tiempo sacar una buena cantidad de espermatozoides, poder tener embriones, hay embriones. El problema que se encuentra ahora es que Najin tiene un problema interno, hormonal, por el cual no puede claro, concebir. Llevar el embarazo adelante. Exacto, no puede llevarlo adelante. Y Fatu tiene un problema que con los años de encierro en el zoológico, sus patas posteriores se han debilitado. O sea, tampoco puede llevar a cabo una aparición. Claro. Entonces, las 2, por más que pueden producir sus óvulos, no pueden llevar a cabo eso. Claro. El trabajo que están haciendo, todo un consorcio internacional muy importante, es poder meter embriones en rinocerontes blancos del sur. Claro. Y ver si de esa manera pueden lograr empezar a reproducir alguno de los del norte y después poder repoblar a lo largo del tiempo el más lugar. En el norte, claro. Tuvieron suerte, o sea, una de los implantes le salió muy bien, con una rinoceronte blanca del sur, pero con la mala suerte que justo fue cuando ella quedó preñada, época de lluvias, de grandes inundaciones, y con las grandes inundaciones aparecieron un montón de bacterias que la terminaron contagiando y murió. Claro. Con el sí, feto adentro, no es nada sencillo, ¿no?, poder llevar adelante estas políticas de reproducción. Y te veíamos en esa imagen en la que estás vos en la camioneta, ¿no? Y él, digamos, un ejemplar, un rinoceronte que se acerca. ¿Ellos son amigables? O sea, ¿se dejan...? Ellos son amigables porque... Se acercan y permiten el acercamiento. Sí. Tienen un espacio muy amplio, varias hectáreas, o sea, para que estén libres, pero ellos tienen todo un ejército que los protege. Claro. O sea, está soldados armados, así, literalmente, y tiene todo un grupo. El que hablaba conmigo, que es Jeremy, es el jefe ahí del grupo de cuidadores, que son los que van, los sacan a caminar, les dan de comer, o sea, están muy civilizados. Y uno se acerca y vienen, así como venía Baraka el negro, venían ellos que también. Se ve que es un tamaño mucho más impresionante. Claro. El negro es más chico, es un animal
que come de arbustos, tiene el hocico tipo pico, sí. Y en cambio los blancos, que eso es una mala traducción, es decir, no es por blanco, por white en inglés, sí. sino por white, sí. por ancho, tiene un pico ancho porque ellos comen el pasto, ¿no? Claro. Y hay una diferencia también en la cornamenta, acá se puede ver que claro. es más grande, es facetada, el negro directamente es un cilindro que se va afinando, que no quiero imaginarme lo que es terminar clavado con eso. Bueno, vos pudiste ver muchas especies, algunas de las fotos que nos compartiste realmente son hermosas y se nota ese acercamiento y el hecho de que pudiste captarlos en situaciones muy descontracturadas, ¿no? Como que no se nota la intervención ahí o la cercanía. Mira, vamos a compartir con todas estas imágenes que vos nos mandaste. Las del salto de los ñus en el río para mí son maravillosas porque, digamos, uno piensa en el ganado argentino, las vacas cruzando un río y van todas tranquilas, despacito, estos se tiran de cabeza, hacen saltos mortales y en realidad mueren muchos en el cruce, más allá de los cocodrilos, ¿no? Después están las familias también, poder encontrar a los chitas, otra especie en peligro. Esto que vos decís de observar la naturaleza tratando de no perturbar, ¿no? O sea, ¿a qué distancia podías estar, por ejemplo, en estas imágenes que tomaste, ¿no? Por ahí estamos a 10 metros. Claro. Habrás visto algún video con leones a 4 metros. Con los leones que estaban ahí muy cerquita. Acá entonces yo tenía en Cyrus, que fue el guía mío en Kenia, él entendía de fotografía, así que él también me buscaba los mejores ángulos, las mejores luces. Y más que nada, con la que más compartimos fue con Rufina, que es la chica que estaba con Bridget, que era una estudiante de la carrera que estaba haciendo su trabajo experimental final con ella. Ella es fotógrafa, así que entre los dos nos pusimos de acuerdo que esto era un equipo, yo no era un cliente ni ella era una conductora. Y digamos, ahí yo dije claramente, a los dos nos gusta la fotografía, nos detendemos donde... No solo donde yo quiera, sino donde vos quieras, y si a mí me interesa bien y si no, no. Y tomémonos el tiempo. Es decir, hay mucha gente que ya te digo, ya lo vi, bueno, listo. Sí. Nosotros el último día que yo estuve, directamente me dijo, nos vamos a las 6 de la mañana hasta el río y nos vamos a quedar todo el día ahí. Si cruzan bien y si no cruzan también. Y nosotros vimos llegar e irse un montón de vehículos. Pero no todos vieron lo que nosotros vimos de esperar el momento, de contemplar el comportamiento del animal, el ver venir e irse, desaparecer y volver, cruzar 2 y volver 3. Digamos, la fotografía, como yo digo, es el instante final que es el más, si se quiere, más aburrido. Uno hace clic y ya está la imagen que uno tiene en la cabeza. Pero lo importante es todo lo que viene antes, porque el disfrute es anterior a la fotografía. Después viene el disfrute cuando uno lo imprime, lo tiene en la casa, lo observa esa escena por todo lo que significa. Claro, pero vos, habiendo vivido la experiencia, esa misma imagen te remite a muchas imágenes previas y experiencias y sonidos y olores. Yo prefiero la fotografía al video porque el video uno lo coloca, pasan las acciones, es muy lindo, yo lo reconozco. Pero en cambio lo que está sobre un mural, eso es eterno. Uno pasa a la hora que quiere y lo tiene ahí, ¿no? Y el otro tiene que prender algo y se le va pasando la imagen. ¿Y qué sentís que te enseñó esto? O sea, me imagino que muchas cosas, pero bueno, desde aquella mirada de niño, ¿no? Sí. Cuando veías este libro, el libro de la cebra, y las fotografías, y soñabas o imaginabas cómo podría llegar a ser ese lugar, haber hecho esta experiencia... Otra de las cosas que algunos que me han preguntado qué es eso, qué es el parque, qué es el Serengeti, digo, yo recuerdo que antiguos exégetas bíblicos decían que el famoso paraíso terrenal había estado en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Claro. Y yo creo que eso no es verdad. Digamos, cuando uno ve lo que es la planicie africana, uno ve toda la armonía de las especies, porque, digamos, acá no hemos visto, pero cuando uno ve todos los herbívoros pastando en paz, ve los leones tranquilos porque no es la hora de cenar, está bien,
yo digo, el paraíso está ahí. El paraíso, digamos, es el centro de África. Y Serengeti, ya te digo, para mí es el lugar ideal para cualquiera que quiera ver fauna en libertad y llevarse una experiencia y unas imágenes que son imborrables. Y es importante esto que decís vos, no solo hay que estar preparado, sino que sabemos que, bueno, que mucha gente no va a poder ir, no ha podido ir, no puede acceder. Entonces también estas imágenes son una forma de traer como pedacitos de esa realidad y poder compartirla. Sí. Y también que nos ayude a tomar conciencia, ¿no? Cuando hablamos de la extinción de una especie, no es que, bueno, no hay más rinocerontes blancos y no pasa nada, ¿no? Pasan un montón de cosas y habla de nosotros como sociedad también. Es como leer El último mohicano. Claro. O sea que vos este material lo vas a ir trabajando y en algún momento... Yo lo estoy trabajando, estoy terminando la parte de Kenia de Pelleta para subirlo a mi página web. Y bueno, tengo algunos ofrecimientos el año que viene para hacer una pequeña muestra en Citibel. Perfecto. Bueno, y la gente que pueda ir viendo las cosas que vos vas compartiendo en las redes, te puede seguir, por ejemplo, en Instagram, que es @AE por Agustín Eduardo, AE Bolzán, con B larga y Z, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, así que te agradecemos muchísimo. Nos vamos a ir con esas imágenes porque son mágicas, realmente, como la frase esta que había en una de las fotos que nos compartiste, que decía si hay en un algún lugar, lado he visto magia es en África, ¿no? Y la verdad es de un autor que a mí me suena medio anónimo porque todo el mundo lo cita, pero no lo encontraste en ningún lado. Claro. Yo creo que es una gran verdad. Es lo que yo diría, inicia cualquier libro de fauna, cualquier libro de aventura. Y como también digo, uno no tiene que achicarse, es decir, hay cosas que tardan en llegar, pero si uno tiene una idea clara de qué le gustaría hacer, hay que esperar el momento y donde uno ve pasar, como quien ve pasar ahí el pez y ahí tira la línea, hay que hacerlo. Si no, y pensar también... Hay que cruzar el río. Hay que cruzar el río. Y también hay que pensar que a veces para cruzar el río uno tiene que hacer ciertos esfuerzos, hasta económicos en el tiempo, para poder hacerlo. Eso. Pero vale la pena. En vez de estar desperdiciando a veces el tiempo, el dinero en cosas pequeñas para pasar el momento, yo creo que uno tiene que apuntar siempre lejos. Gracias. La mirada lejana, como decía Kazantzakis. Gracias, Agustín. No, gracias a vos por invitarte. Gracias a ustedes. Nos vamos con estas imágenes, con la mirada de Agustín sobre la naturaleza.